ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado y buen amigo, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho. Siempre es un placer tenerte, Ramón, y te leo todos los días, siempre te lo digo. ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, me gustan mucho esas editoriales que tú sacas y fue un poquito más corto, pero creo que son momentos de profunda reflexión. Yo entrevistaba esta mañana a Luis Florido, diputado, por estos grupos armados que entraron al Palacio Legislativo lanzando artefactos explosivos, algo inédito pues en la historia patria de Venezuela. Solamente una vez creo que pasó como Monagas. Tú hiciste referencia a eso en tu Ceiba, en laseiba.com. Y lo que decía él, bueno, nosotros somos diputados y salimos a defender el Palacio, porque los que están puestos para eso no lo hicieron. Pero también me dice, nosotros no estamos entrenados ni estamos para eso. Nosotros estamos aquí para representar a las personas, al pueblo, a la voluntad popular que votó por nosotros. A ti te ha tocado igual, me comentas sobre esto, pero a ti como alcalde también te está tocando una cantidad de cosas que tampoco tienes la preparación, sin embargo lo haces como todos los alcaldes en Venezuela, de defender tu palacio, que sería lo que es el municipio. Así que bueno, háblame un poco sobre este tema que es tan delicado aquí en Venezuela en este momento. Así es. Bueno, Pedro, gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí una vez más. Fíjate, vamos por parte de muchos temas allí, ¿no? Sí, claro. Comenzando por lo más importante, lo que ocurrió ayer, que fue muy grave, ¿no? Efectivamente, esta mañana yo escribí algunas reflexiones porque, fíjate, si nosotros nos paseamos por el siglo pasado, por el siglo XX, no encontramos en 100 años una cosa, una agresión al Parlamento o algún poder público como la que vimos ayer. Hay que remontarse a 1848, en la época de José Tadeo Monagas. 2 siglos. Para poder ver una cosa como esa, que en aquel entonces fue también un asalto al Parlamento, con algunos diputados muertos. Gracias a Dios ayer no llegamos a eso, pero cuando yo vi los golpes y las heridas de algunos de los diputados, especialmente las de Américo de Gracia, temí lo peor en un primer momento. Ojalá no lleguemos allí, pero ¿qué más? ¿Hasta dónde va a llegar el gobierno en lo que es el irrespeto, no a los diputados solamente, sino a los millones de venezolanos que fuimos a esa elección? ¿O es que no fuimos a una elección? No los elegimos nosotros, no fue el propio CNE quien proclamó ese resultado electoral. Entonces, ¿a quién se le está faltando el respeto cuando se toma por asalto al Parlamento? Muy grave lo que está ocurriendo, Pedro, muy grave. Y eso, aunado a las agresiones a la fiscal general de la República, configura un cuadro que, bueno, yo creo que a los ojos del mundo es evidente lo que está ocurriendo en Venezuela. Fíjate, Venezuela fue hoy primera plana en todos los periódicos, cuando tú ves los grandes periódicos del mundo, Europa, Estados Unidos, las Américas completas, primera página, Venezuela. Y no precisamente por buenas noticias, sino por cosas terribles que están ocurriendo. Y por un primitivismo institucional. En cualquier país del mundo, cualquier lector no tiene que conocer a profundidad lo que pasa en Venezuela para saber que cuando pasan cosas como el asalto al Parlamento en cualquier país que se dice democrático, o lo que está ocurriendo con el Ministerio Público, pues configuran elementos gravísimos que deberían alertar y alarmar a la comunidad internacional. Por eso a mí me impresiona, Pedro, como venezolano, que con todo lo que está pasando en Venezuela, todavía hay países en este hemisferio que cuando van a la Organización de Estados Americanos, pues guabinean, o lo que es peor aún, pues se ponen de espalda a lo que es el proceso legítimo que tenemos millones de venezolanos de rescatar la democracia. Lo ignoran. Entonces terminan haciendo organismos como la OEA que quedan inoperantes. Uno se pregunta, bueno, si la voluntad de tantos países, si en tantos países están claros, tantos gobiernos, y van a la OEA y así lo plantean, si un pequeño grupo congela, paraliza a ese organismo multilateral y lo hace casi inoperante, entonces, ¿de qué nos sirven esos organismos internacionales? Sí, fíjate una cosa, para acotar a una noticia, sale hoy en Twitter Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que conforme a la Carta Democrática de la organización, solicitó una convocatoria urgente y de carácter extraordinario del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación crítica de Venezuela. Ante esta sorpresiva convocatoria, analistas internacionales comienzan a especular que ahora sí deben de estar los votos para sancionar al gobierno de Caracas. Amanecerá y veremos. Esto es el tuit que dice el secretario general. Conforme a la Carta Democrática, pedí convocar sesión extraordinaria, Consejo Permanente sobre situación Venezuela. ¿Qué opinión te merece esto? Fíjate, obviamente Almagro sigue presionando y convocando a los países para que se tengan que pronunciar. Yo creo que eso es bueno. Es posible que a medida que sigan ocurriendo cosas terribles en Venezuela, los países, algunos países, pues finalmente den el paso de condenar lo que aquí está ocurriendo, y si no, bueno, que queden ahí retratados para la historia. Yo creo, Pedro, que ahí va a quedar la foto de cuáles son los países que en este momento crítico para la democracia en Venezuela y en la región estuvieron a la altura de las circunstancias. Fíjate, por ejemplo, ahí está el caso de Chile. Chile tiene un gobierno socialista, la presidenta Bachelet.
no es una presidenta que ha sido particularmente cercana con la oposición venezolana, a diferencia del caso de Perú, por ejemplo, donde está el presidente Kuczynski, que es el otro extremo, un presidente sumamente combativo, que ha hablado claro, ha dicho las cosas. Pero, por ejemplo, la presidenta Bachelet ha sido mucho más recatada, una presidenta socialista. Y sin embargo, a la hora de las definiciones en la OEA, cuando hubo que votar, ahí estuvo el voto de Chile. Bueno, porque en Chile hay una tradición democrática después de una dictadura muy dura y hay unas instituciones que funcionan, hay unos mínimos. Entonces, eso es lo que uno esperaría de los países del continente, que en una encrucijada como esta, cuando está en juego no solamente la estabilidad de Venezuela, sino también de la región, porque lo que pasa en Venezuela influye en el resto de la región, bueno, uno esperaría un poquito más de claridad, un poco más de consistencia, un poco más de responsabilidad frente a los tiempos que vivimos. Habría que revisar también cuáles son esos estatutos de la OEA, porque fíjate que en casos como el que está pasando en Venezuela, donde deberían intervenir y ayudar a negociar, a llevar al país a la paz, lo que hacen es, bueno, me abstengo del voto, y pareciera que fuera una tiranía de islas pequeñas del Caribe. No debería llamarse la OEA, sino países del Caribe con los amigos, como Pavarotti y los amigos que están al lado, porque la mayor parte de la población están en los 20 votos que obtuvo Venezuela. Los otros son una cosa mínima, pocas personas en esas islas. Así es, y yo creo que lo importante, Pedro, es que, a ver, lo que procuran a veces esos organismos multilaterales y las condiciones, las normas de esas votaciones, cuando se pide una mayoría simple, una mayoría calificada, una supermayoría, al final se trata de que ningún país por sí solo pueda actuar frente a la crisis que puede haber en un tercer país. Pero aquí estamos muy lejos de un escenario donde podamos decir, bueno, es que aquí hay 2 o 3 países, no es que son Estados Unidos y 2 más, no, es que es Colombia. No, aquí la inmensa mayoría de los países de la región, no solamente cuando los cuentas uno por uno en números, sino que además si los cuentas por Producto Interno Bruto, si los cuentas por habitantes de cada uno de esos países, la inmensa mayoría de la región está clara en lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, aquí no estamos ante el riesgo de que es que aquí viene un país a actuar unilateralmente contra Venezuela. Lo que estamos pidiendo es que la comunidad internacional reconozca, al menos reconozca lo que está pasando en Venezuela. Bueno, Luis Florido me dijo que él vio unos maletines negros entrar y que él estaba seguro que iban a tener 26 votos en esa sesión y solamente obtuvieron 20 minutos después. Ya. Así que bueno, es la diplomacia de los petrodólares. Otra cosa que quería que me comentaras es sobre la fiscal general de la República. Hoy fue noticia que no dejaron entrar a vicefiscal general, voy a usar el inglés de mi padre, Catherine Harrington se llama, Catherine Harrington, nuestra vicefiscal, me llama la atención, ¿de dónde será? Fue nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia, pero no la dejaron entrar. Esto es lo que escribió la fiscal también en Twitter, que es nuestra nueva red de enterarnos de todo rápidamente. Ella dice, denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el Tribunal Supremo de ingresar al Ministerio Público. Tenemos choques de poderes, tenemos un choque ahora cuando se haga como el plebiscito y se nombren nuevos magistrados y se nombren nuevos rectores del CNI y del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, bueno, más que lo que hay es un asalto a los poderes, ¿no? A la Asamblea Nacional, al Ministerio Público y básicamente, Pedro, a cualquier poder que asuma su independencia, que actúe institucionalmente y que no esté a las órdenes de Miraflores. Cualquier poder que muestre alguna independencia. Fíjate, el caso del Ministerio Público, que es tan delicado. El Ministerio Público lleva, por ejemplo, él tiene el monopolio de la acción penal, por ejemplo. Y hace poco vimos una sentencia en donde le quitaban esas atribuciones para dársela a la Defensoría, al Defensor del Pueblo. Es decir, ni siquiera son capítulos como los de hoy, donde, digamos, por vías de hecho, mediante el uso de la fuerza, se aparece este personaje acompañado de comisiones del SEBIN, de la Guardia Nacional, para intentar entrar a la fuerza al Ministerio Público, para tratar de asumir allí un cargo que no le corresponde. Es decir, todo eso que estamos viendo, todo eso que estamos viviendo en estos momentos, configura un estado de quiebre institucional, sin ninguna duda, Pedro. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Tenemos que ir a una pausa. Al regreso me responde cómo crees que cuáles son los escenarios. Y también quería que me hablaras un poco de economía, cómo está afectando también en la alcaldía el aumento de sueldos y salarios, si ustedes pueden sufragar esta cantidad de aumentos reiterativamente. Ya regresamos con el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho. No sé, aparte de nuestra sintonía. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y dejamos una pregunta al aire, él mismo la propuso. ¿Cuáles son los escenarios entonces de salida en este momento? Tenemos en apenas una semana y media, un pacto que se firmó por la oposición y distintos factores de poder del país, un acuerdo nacional que está haciendo un plebiscito con 3 preguntas. También tenemos por otra parte la Asamblea Nacional Constituyente a final de mes
Y son dos propuestas completamente disímiles. Y esos son los escenarios que tenemos en este momento y la gente en la calle. ¿Qué ves tú? Y esa es la gran preocupación que tenemos, Pedro, que al final hay mucha presión en la calle. Aquí no solamente hay protestas por temas políticos, aquí hay unos problemas de fondo socioeconómicos muy graves, más graves o tan graves como los políticos, y se solapan ambas cosas y cabalgan juntas. Por eso es que Venezuela en este momento es un polvorín. Es decir, aquí no solamente hay una lucha de millones de venezolanos que queremos libertad, que queremos respeto a la Constitución, que queremos votar, que queremos elegir con nuestro voto universal, directo y secreto nuestro futuro. No solamente eso, hay también millones de venezolanos opositores e incluso algunos que no son opositores sufriendo, porque aquí falta la comida, aquí falta el gas para cocinar y tú lo ves en las trancas. Aquí se confunden protestas en la calle por el tema político con las protestas porque no hay gas, porque no hay comida, porque no llegó la bolsa de comida. Bueno, hay medicina. O sea, por los temas sociales y de reivindicaciones. Ese es el estatus de Venezuela hoy. Ahora, todo indica que vamos, Pedro, camino a mayores escenarios de conflicto y confrontación, cosa que sería terrible. De la violencia no queda nada bueno. Y de la violencia no va a salir, estoy seguro, la Venezuela que nosotros soñamos. Es decir, la Venezuela del cambio que nosotros queremos, con institucionalidad, con un gobierno encabezado por la oposición formal que está hoy en Venezuela y que está haciendo propuestas al país. Eso no va. Estoy convencido que de la violencia no va a salir. A hacer una negociación. Bueno, es que al final, Pedro, fíjate, países que han pasado por situaciones como esta, España, Chile, nombrar solamente dos ejemplos, hay muchísimos, Sudáfrica, todavía más dramático que el caso de Venezuela. ¿Cómo salieron de esas crisis? Al final, lamentablemente hubo mucha violencia primero, como la estamos viendo hoy en Venezuela, pero al final tiene que haber unos acuerdos, al final tiene que haber gente capaz de trascender y hacer esos acuerdos. Y si quienes deciden constituirse en obstáculos para esos acuerdos que permiten a los países avanzar, que permiten llegar a la paz, si esos que se oponen deciden constituirse en unos obstáculos insalvables, pues a eso hay que ponerlos de lado. Porque aquí tiene que haber un grupo de venezolanos valiosos, valientes, que más allá de agendas personales sean capaces de llevar a este país por el rumbo que es. Y entre esos venezolanos tiene que haber gente de todos los sectores, necesariamente. Bueno, sí es. Aquí nadie puede, aquí ninguno de los dos grandes sectores en pugna, gobierno y oposición, puede aplastar al otro. El gobierno con toda la fuerza, el gobierno tiene la fuerza, las armas, la plata, el dinero, el poder, y no puede aplastar a la oposición. Y la oposición tiene la gente, eso es lo que nosotros tenemos, gente, y tampoco podemos aplastar al gobierno. Entonces hacen falta venezolanos valiosos para poder trascender esto sin que nos matemos. Mira, hablando de economía, hoy se realizó nuevamente la sexta subasta del DICOM y salió de la banda nuevamente. La banda estuvo en 2.310, 2.970 bolívares, se mantuvo la paridad cambiaria en 2.640, pero ya va llegando a los 3.000 bolívares esa y no te cuento el innombrable. Quería volver a la pregunta que te hice anteriormente, ¿cómo está afectando el aumento de sueldo a la alcaldía? ¿Cómo les están restringiendo todo lo que son el suministro de fondos, las alcaldías que no son oficialistas? Así es. Bueno, primero sobre el tema del cambio y los controles, ratificar, Pedro, los controles no sirven. Los controles de la economía no sirven, hay que decirlo 1000 veces. Es importante que todos los venezolanos sepan. Los controles en la economía no sirven. No es que no sirven en Venezuela, no sirven nunca en ninguna economía. Está comprobado por 200 años de historia económica. Los controles no sirven. No solo no sirven, sino que generalmente generan el efecto contrario al que dicen buscar. Es decir, control de cambio para que no se devalúe el bolívar. Se devalúa más que nunca, se dispara el dólar paralelo. Control de precios para controlar la inflación. Bueno, en Venezuela hay control de precios y tenemos la inflación más alta del mundo, hiperinflación. Entonces, los controles en la economía no sirven. No sirven. Si queremos proteger a los venezolanos con una economía sólida, fuerte, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es desmontar los controles que no sirven para nada y lo que hacen es enredarlo todo. Luego, el país está en una quiebra económica. Esa quiebra nos ha llegado a todos, a tu casa, a la mía. Es decir, todos hemos sentido lo que está ocurriendo. Bueno, lo mismo le pasa a las alcaldías. Las alcaldías no son inmunes. Las alcaldías están en una situación muy delicada. Yo he estado en contacto con mis colegas alcaldes. Puedo decirte que todas las alcaldías están en problemas financieros. Algunas en el interior y más pequeñas aún en mayores problemas financieros. Es decir, aquí algunos debemos, por ejemplo, nosotros estamos pagando sueldo mínimo y estamos pagando el cestaticket al nivel de 108, no el de 135. Sin embargo, lo acaban de volver a aumentar. No tenemos recursos para ese aumento. Nuestros técnicos están en este momento cuantificando, sacando cuentas porque vamos a emitir comunicados al Ministerio del Interior y Justicia, a la UNAPRE, a todos los organismos, a la Vicepresidencia de la República con los montos de cuánto dinero nosotros necesitamos para poder pagar esos aumentos de sueldo que el gobierno decretó. Ahora, así están todas las alcaldías, Pedro. Te repito, nosotros pagamos sueldos mínimos, estamos retrasados con una parte del cestaticket, hay alcaldías en el interior que no están pagando sueldo mínimo ni siquiera.
Entonces los venezolanos están acostumbrados ya a que ven el aumento de sueldo por televisión, no lo cobran muchas veces, y lo que sí tienen clarito es que al día siguiente todos los precios están aumentados. Claro. Porque si los aumentos de sueldo sirvieran para algo... O hay una reducción de personal o cierre de donde trabajan. Fíjate, si los aumentos de sueldo sirvieran para algo, arreglaran la economía o ayudaran al que nos está viendo, entonces en Venezuela no habría problemas económicos. Porque ningún país en los últimos 3, 4 años ha decretado más aumentos de sueldo que el gobierno nacional, que Venezuela, que el gobierno venezolano. Ahora, ¿sirven para algo esos aumentos? ¿Estamos mejor después de cada aumento o estamos peor? Yo creo que es absolutamente evidente que estamos peor. Entonces, el tema no es tan sencillo y los venezolanos, creo que incluso quienes no son expertos en economía, ya saben, claro, porque lo han vivido y sobre todo esto lo hemos padecido en carne propia, que esos aumentos son sinónimos de mayor pobreza y de mayor irresponsabilidad fiscal. Bueno, ya esta mañana se convocó a una marcha por parte de la oposición, ahora se convocó a un plantón. ¿Cómo está afectando también esto a la alcaldía? ¿Qué está haciendo la alcaldía al respecto? En este momento parece que está trancado ya la mayor parte. Fíjate, así es. Bueno, claro, es temprano todavía, Pedro, mientras que estamos grabando este programa, pero sí te comento, todos estos días han sido días de mucho trabajo para nosotros en el municipio. Yo quiero desde aquí felicitar a todo el personal de obras públicas, de recolección, de limpieza, de protección civil, Polichacao, Salud Chacao, han estado trabajando muy duro, todo nuestro equipo trabajando redoblado, se pegan los días con las noches, muy temprano en la mañana en labores de recolección de escombros, hasta la noche, tarde, cuando hay manifestaciones. Chacao es un hecho que Chacao es uno de los epicentros de la protesta y eso para nosotros implica una gran responsabilidad y muchísimo trabajo. Pero aquí estamos guapeando, dando la cara, haciendo el mejor trabajo posible y preocupados sobre todo por nuestros vecinos, Pedro, por nuestros vecinos, por nuestra gente, por los que caen, por los heridos, por los muertos. Hemos tenido que atender en Salud Chacao todo tipo de casos y nuestra principal preocupación son ellos. Entonces están afectados como todos los venezolanos por todas partes. Así es. Y óyeme, Pedro, y el país lamentablemente un estado ¿cómo está? Quienes están hoy tomando decisiones, los agentes económicos, los empresarios, el pequeño, el microcomerciante, el padre de familia, el que está haciendo sus planes, la pareja joven que quiere casarse o sueña con algún día comprar una vivienda, el que está bien, el que quiere estudiar y no sabe a qué atenerse, las universidades tendrán clases, no tendrán clases, ¿qué va a pasar en Venezuela? Este estado de incertidumbre que afecta todo, ante eso necesitamos mucha claridad, porque Venezuela además tiene mucho futuro y Venezuela se recuperaría muy fácil. Lo que pasa es que por el camino que vamos no se puede, pero una vez que logremos el cambio, y ojalá lo logremos rápido, ojalá lo logremos en paz, ojalá lo logremos por el concurso de millones de venezolanos, que insisto, es la única forma en que esto funcione, Venezuela se va a recuperar muy rápido y todas esas angustias se van a disipar. Bueno, como pasó en Argentina con Macri, se nos acabó el tiempo, Ramón, siempre Pedro, un placer estar contigo. Gracias por la invitación. Ya te dejo para que vayas a atender el municipio, Así es. Que tiene muchos problemas en este momento. Muchísimas gracias por compartir siempre con nosotros. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión.